Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más. Como dijimos en el primer programa de este ciclo, las grasas, o sea, los lípidos, son sustancias que no se disuelven en agua. Es una característica básica de las grasas, su característica principal. Entonces, ¿cómo el organismo transporta los lípidos por la sangre? ¿Cómo el organismo mueve los lípidos de un lugar a otro? Muy fácil. Los envuelve en una estructura que sí se disuelve en agua y viaja empaquetados. Estas estructuras son esferas compuestas por grasa y proteína y por ello se les llama lipoproteínas. Lipo de grasa, proteína, evidentemente, de proteína. O sea, las grasas viajan por la sangre y por todo el cuerpo dentro de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras complejas, bien complejas, tienen diferente tamaño y diferente densidad y se clasifican de acuerdo con la densidad que tienen. Recuerden, la densidad no es peso, la densidad se relaciona con el peso y el espacio que ocupan en el líquido. Y entonces la menor densidad flotan más, las de mayor densidad se hunden más. Depende de aspectos que no son peso, sino relación peso-tamaño. Esto depende de la proporción de proteínas y grasas. Las proteínas son más pesadas, las grasas más ligeras. Las grasas flotan, las proteínas tienden a hundirse. Y depende de la composición de grasas y proteínas que tenga una lipoproteína. Mientras más proteína y menos grasa contenga, mayor densidad. Si mayor cantidad de lípidos, de grasa, y menor cantidad de proteína, menor densidad. Y de acuerdo con la densidad, las lipoproteínas se han dividido en 5 grupos. Y vamos a ver, las siglas son en inglés, ¿no? Las primeras, el grupo de proteínas, de lipoproteínas menos densas, son los kilomicrones. Estos kilomicrones son las menos densas y las que tienen más grasa, que transportan mayor cantidad de grasa y también son las de mayor tamaño. Fíjense que el tamaño depende de la relación con la densidad que tengan dentro con el peso. Las segundas son las VLDL o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, proteínas de muy baja densidad. Las terceras, las IDL, que son Intermediate Density Lipoprotein, proteínas de densidad intermedia. La cuarta, LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad. Y las últimas, la quinta, High Density Lipoprotein, HDL, son las más densas y las que contienen menor grasa. Y esto tiene su razón de ser que vamos a ir viendo en el programa de hoy. Las LDL son las llamadas colesterol malo y las HDL el llamado colesterol bueno. O sea, cuando el médico suyo le diga, usted tiene colesterol en valores normales, pero la relación de HDL y LDL no es la correcta. Entonces le está diciendo que usted tiene un problema con las grasas. Y ese problema, después usted sale y dice, bueno, pero el colesterol me da normal. No, pero usted tiene un problema con las grasas, un problema. ¿Dónde está el colesterol que usted tiene? ¿Dónde están los lípidos que usted tiene? Está en el colesterol malo, no en el bueno. Y vamos a llegar allá, ¿eh? No se me apure. Las enfermedades con aumento de alguna de las lipoproteínas se denominan hiperlipoproteinemias, de hiper mucho lipoproteína. Hemia, hemo, sangre. O sea, aumento de las lipoproteínas en la sangre. Y cuando hay alguna alteración entre ellas, o sea, la cantidad está bien, no está muy aumentada, pero la relación no es la ideal, también se le llama dislipidemias, o sea, dificultades con los lípidos en sangre. Se clasifican las lipoproteinemias, las hiperlipoproteinemias, de acuerdo con una clasificación bien antigua que es la de Friedrichsen. Y también vamos a señalar que pueden ser hiperlipidemias primarias cuando no tienen una causa precisa y generalmente están vinculadas a trastornos genéticos del metabolismo de las grasas. O sea, no se encuentra causa. Y entonces, porque esta persona tiene un problema del metabolismo de las grasas, algún problema de enzimas, algún problema que generalmente es congénito, y entonces aparece una hiperlipidemia primaria. Son hereditarias las hiperlipidemias primarias. O también pueden estar relacionadas con una enfermedad determinada y entonces se le llama hiperlipidemia secundaria, por ejemplo, con la diabetes mellitus y con otras enfermedades. Y entonces dice, bueno, esta dislipidemia, este trastorno de los lípidos, de las grasas en sangre, está causado por tal enfermedad. Entonces no son primarias. Hay una causa conocida y muchas veces una causa que se puede corregir. Se le llama hiperlipidemia secundaria. Friedrichsen elaboró su clasificación en base a las hiperlipidemias primarias, pero también se utiliza para la secundaria. Vamos a describir cada una de las hiperlipidemias descritas por Friedrich.
Pero ante todo vamos a ver la estructura general de las lipoproteínas. Todas las lipoproteínas son esféricas, redondeadas, son bolitas, y están compuestas por un núcleo de grasa. Y este núcleo de grasa tiene colesterol esterificado, ya recuerden que hablamos de esto, y triglicéridos. Y una capa externa formada por fosfolípidos, que los fosfolípidos son polares, o sea, tienen un extremo que es soluble en agua y un extremo soluble en grasa. Entonces colocan el extremo soluble en agua para afuera, como ven en el esquema, y el extremo soluble en grasa hacia adentro. Por fuera se disuelven en el plasma, en el suero, en el agua que hay en la sangre, por dentro están unidas a las grasas que transportan. Y tienen una parte también, aquí en la envoltura externa, donde se van a insertar moléculas de colesterol no esterificado y moléculas de proteínas que se le llama apoproteína. Es decir, un núcleo central formado fundamentalmente por colesterol y triglicéridos, aunque también puede haber monoglicéridos, diglicéridos, etc. Y una capa externa que es la que la separa de la sangre, pero la que permite su paso por todos los espacios del organismo, sobre todo por la sangre, por el plasma. Y esa capa externa está formada por fosfolípidos que tienen un extremo polar, se disuelve en agua, un extremo que se disuelve en grasa, con añadido a ella colesterol no esterificado y añadido a ella también las proteínas que lo transportan, que son diferentes para cada lipoproteína. O sea, no son diferentes, la relación es la que es diferente. Las apoproteínas, o sea, las proteínas que están cubriendo, formando parte de la envoltura externa de las lipoproteínas, son proteínas conjugadas con otro tipo de compuesto. Por eso se llama apoproteínas, porque no son proteínas solas, son proteínas unidas a algo. Y este algo puede ser carbohidratos, y entonces se les llama glucoproteínas, de glucosa, hidrato de carbono, y proteína. Puede ser con grasa, y entonces se les llama lipoproteínas. Puede ser con ácido fosfórico, y se le llama entonces fosfoproteína. Puede estar unida a ácidos nucleicos, y se le llama nucleoproteína. O puede estar unida con compuestos coloreados por la presencia de metales, y entonces como tienen colores, porque hay metales, y bueno, terminamos el ciclo de minerales recientemente, se les llama cromoproteína. Y entre las cromoproteínas, la más abundante y la más conocida de todas es la hemoglobina, que está unida a hierro y tiene un color rojo. Pero con ella también está la mioglobina, que es una cromoproteína que también está unida a hierro y también tiene un color rojo, que es la que está en los músculos, ¿no? Entonces, glucoproteína unida a glúcido, lipoproteínas unidas a grasa, fosfoproteínas unidas a ácido fosfórico, nucleoproteínas unidas a ácidos nucleicos y cromoproteínas unidas a metales. Las apoproteínas actúan en la superficie como componente para unir los lípidos, o sea, ellas van a unir todos estos lípidos de superficie, los van a adherir, van a ser más estables, pero también actúan como ligando para las lipoproteínas en sus receptores, que es un ligando, aquello que se une a. Y todas las lipoproteínas tienen receptores a los que ellas van a unirse para poder ser metabolizadas, utilizadas, lo que tienen dentro, o sea, para liberar el contenido que tienen dentro hacia una célula, o sea, a un lugar determinado, y para poder enviar ese contenido dentro de la célula. Y para eso necesitan unirse a una célula y crear como un puente. Y esa es función de las apoproteínas. Para también modular, las apoproteínas actúan también modulando la acción de algunas enzimas, y entre estas enzimas la lipoproteína lipasa, muy importante en el metabolismo de los lípidos, o lipasa de lipoproteína, como prefiero decir para hablar en español. Y también son muy importantes para que una lipoproteína pueda pasar lípidos hacia otra lipoproteína, o sea, intercambiar lípidos entre dos o más lipoproteínas. Fíjense las funciones que tienen, muy importantes todas ellas, ¿no? Las apoproteínas más importantes, sobre todo por su frecuencia y por sus funciones, como ya habíamos visto las funciones ahora, son básicamente la ApoA1, la ApoA2, la ApoB48, la ApoB100, la ApoC1, la C2, la ApoE y, muy importante, la ApoA minúscula. ¿Por qué es importante? Bueno, porque generalmente existe una cantidad muy pequeña de ellas, pero un aumento de la ApoA minúscula en la superficie de las lipoproteínas de baja densidad constituye un factor de riesgo cardiovascular significativo. Así puede tener todo el colesterol normal, todo lo demás normal, pero tener un factor de riesgo, porque sus lipoproteínas de baja densidad, LDL, contienen una cantidad mayor de la que debían tener de ApoA pequeña. Comenzamos por los kilomicrones, por la menos densa. Es la más grande y menos densa de todas las lipoproteínas. Por tanto,
la que transporta más grasa. Recuerden que la cantidad de grasa transportada está en relación inversa, en relación directa, disculpen, con la densidad. A mayor cantidad, a relación inversa, a mayor cantidad de grasa transportada, menor es la densidad. Se producen los kilomicrón se produce en las células del intestino. Ahí absorben la grasa de los alimentos. La grasa de los alimentos se absorbe, pasa dentro del enterocito de la célula de la superficie del intestino y ahí se forman los kilomicrones a los que se le va introduciendo toda la grasa esta que ha sido absorbida y ellas entonces se le une el colesterol esterificado, se le unen los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen a moléculas de glicerol en las células intestinales para formar triglicéridos, colesterol y fosfolípidos se unen entonces para formar esferas grandes de muy baja densidad, extremadamente baja densidad, que están cubiertas de proteínas y que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son muy grandes, no pueden pasar por los capilares, salen de la célula pero salen al espacio intercelular. No pueden pasar, no tienen cómo entrar a los capilares. Los poros capilares son muy pequeños para ellos. Y entonces, ¿qué hacen? Buscan los vasos linfáticos, se dirigen hacia los vasos linfáticos, penetran por los vasos linfáticos que tienen una boca grande en los tejidos, y eso es por los vasos linfáticos, pasan a la circulación. La linfa está compuesta fundamentalmente por grasa, y esta grasa son casi todos kilomicrones. En su paso por los tejidos, los kilomicrones pasan a la sangre, ya en la sangre empiezan a pasar por los tejidos, ya están dentro del capilar, no tienen que entrar. Por eso sí pueden pasar por el capilar después que están dentro. El problema de ellos es entrar a la circulación y entonces sobre ellos va actuando una enzima que está situada en la superficie de los capilares que se llama lipasa de lipoproteína, lipoproteína lipasa, y esta lipoproteína lipasa, LPL, va a ir tirando, a ir sacando de los kilomicrones los triglicéridos, lo descomponen en ácidos grasos y en glicerol. El ácido graso, el glicerol es captado por los tejidos musculares para obtener energía y entonces son fuentes de energía. Ya hablamos de esto anteriormente, no recuerdo exactamente dónde, pero hablamos ya de que los músculos sobre todo tienen más energía de los ácidos grasos que de la glucosa, porque el aporte de glucosa pues no alcanza muchas veces, sino de glucosa de la misma que está circulando. Y también cuando hablábamos del metabolismo anaerobio, que ellos utilizan los triglicéridos, o sea, los ácidos grasos, para convertirlos en azúcar. Y hablamos de esto dos veces, hablamos ya en ciclo de diabetes y hablamos después en un premio Nobel. Bien, lo que vamos a decir es esto, ¿no? En el tejido muscular se utilizan los ácidos grasos para pasar a la neoglucogénesis, formación de nueva glucosa, y pasarlos entonces a un metabolismo anaerobio. Porque no existe, cuando estamos en ejercicio intenso, pues no existe la cantidad de oxígeno suficiente disponible para que los músculos puedan utilizar el metabolismo aerobio. Bien. Aquí ya cuando se va captando triglicéridos, que son descompuestos por la lipoproteína lipasa, que son ácidos grasos y glicerol, que son utilizados por el tejido muscular o son utilizados por el tejido graso para almacenarlo cuando son en exceso. El tejido graso asume estos triglicéridos y los almacena, que es la forma de almacenar grasa. Ya una vez hecho esto, ¿qué va quedando? Un resto de kilomicrón. Y este resto de kilomicrón se llama remanente de kilomicrón. Y el remanente de kilomicrón es captado por el hígado con gran rapidez. El hígado los metaboliza y normalmente el 50% de ellos ha desaparecido en los pocos minutos después de haber sido producidos en el intestino. Y el resto desaparece en 12 horas o menos. Por eso a las 12 horas de una comida, que no ha sido excesivamente abundante en grasa, una comida normal, pues no debemos tener kilomicrones circulantes. Y esto es muy importante. La función de los kilomicrones es transportar grasas del intestino a los tejidos y al hígado. Esa es su función. A partir de los remanentes de kilomicrones, en el hígado entonces empiezan a quitar lípido, a poner apoproteína, a cambiar la proteína, a incorporar más apoproteína B100, que es muy importante aquí, y las células hepáticas fabrican una nueva lipoproteína a partir de lo que quedó del kilomicrón. Se llaman lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Es muy rica en triglicéridos, pero es más pequeña y un poco más densa que los kilomicrones. No mucho más, pero un poco más densa y más pequeña. Por tanto, su circulación es más fácil. ¿Cuál es su función? Llevar triglicéridos a los músculos para que los transformen en energía y al tejido graso para que almacenen estos lípidos. La misma función de los kilomicrones. Lo que el kilomicrón se forma en el intestino,
la VLDL se transforma, VLDL se forma en el hígado a partir de lo que quedó del kilomicrón, pero la función de los dos es la misma: llevar ácidos grasos a los tejidos para su utilización en el tejido muscular como fuente de energía y para su almacenamiento en el tejido graso. A su paso por los capilares sobrevive una enzima. ¿Qué enzima? Ya hablamos de ella. Lipasa de lipoproteína, que retira los triglicéridos, disminuye el contenido de grasa en las VLDL, así la densidad disminuye, son menos densas y reciben el nombre de lipoproteínas de densidad intermedia, IDL. ¿Qué cosa es la IDL? Una VLDL a la que han retirado la cantidad de triglicéridos y por tanto tiene más colesterol en proporción que triglicéridos relacionándose con la VLDL, un poquito más densa. Y con los kilomicrones y las VLDL cerramos la primera parte de las lipoproteínas, porque realmente el programa está haciendo extenso. A mí no me gustan los programas de más de 15 minutos, más o menos, llego hasta 20, cuando está en el borde ahí, ¿no? Pero yo prefiero programas de 10 a 15 minutos, son los más cómodos para ver, para hacer y para editar también. Y me aburro. Cuando veo un programa de más de 15 minutos empiezo a aburrirme, muchas veces ni lo termino, empiezo a pasarlo rápido y no quiero que eso les pase a ustedes conmigo, quiero que me sigan, que estén ahí todo el tiempo. Bueno, en el próximo programa regresaremos para continuar con el resto de las lipoproteínas y posteriormente les voy a presentar un video animado respecto a todo lo que hemos hablado de lipoproteínas. Eso cuando termine el segundo programa, la parte 2 de lipoproteínas. Muchas gracias y los espero.